Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos en otro capítulo de Conversando la Noche aquí por Mega TV. Como siempre, tratando de conversar con personas que nos parecen importantes en sus quehaceres diarios, en su actividad profesional, en lo que han dejado también ya en una trayectoria importante y sobre todo para ampliar el debate en lo político, en lo cultural, a veces en el tema deportivo, otra vez en el tema empresarial. Hoy vamos a estar con una persona que trasciende varios de esos ámbitos, pero que sobre todo lo solemos referir como un agente cultural muy dinámico, muy inquieto y muy trascendente en todos estos años. Él se llama Freddy Casco. Es un amigo además, no lo vamos a disimular, un gran amigo, pero hoy queremos también que nos cuente un poco lo que ha ocurrido en los últimos años en materia cultural en Paraguay y lo que está ocurriendo ahora también en algunos tiempos que algunos califican de resistencia cultural. Freddy Casco, una semblanza breve y comenzamos a conversar la noche con él. Freddy Casco, nacido en Asunción en 1967, es uno de los referentes más importantes del arte contemporáneo paraguayo. Se desempeña como artista visual, curador y realizador audiovisual, con una trayectoria reconocida tanto a nivel local como internacional. Es cofundador de iniciativas clave como El Ojo Salvaje y el Mes de la Fotografía en Paraguay, y actualmente es director artístico de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo. Además, integra espacios internacionales vinculados a la crítica y la libertad de expresión en el arte. Su obra ha sido exhibida en destacados escenarios como la Bienal de Venecia, la Bienal del Mercosur y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, entre otros importantes museos y bienales de Europa y América. A través de su trabajo, Casco explora con una mirada crítica, poética e irónica los vínculos entre los medios de comunicación, la cultura popular, la política y la sociedad contemporánea, cuestionando las narrativas tradicionales y los límites entre lo culto y lo popular. Ya estamos en estudios de Mega TV, otra noche de conversación, en este caso con el querido amigo Freddy Casco. Freddy, ¿cómo te va? Hola Mario, querido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación de nuevo. O sea que a veces pienso, digo, ¿cuál va a ser el epitafio de Freddy? ¿Qué vamos a poner ahí? Pues espero que te vayas antes que yo, entonces digo yo, el que le conoció a Patti Smith. Ahí, el resto se puede, porque alguna vez estuviste ahí hablando con ese ícono de la cultura. Comienzo por ahí, algo desordenado, pero porque dije, qué pucha, este tipo habló con ella, ya está. Gran persona. Sí, yo aproveché la oportunidad que me dio a mí la Fundación Cartier en París para hacer un documental sobre los 30 años, en el año 2014. Entre ellos estaba Patti Smith como gran colaboradora de la fundación, que había expuesto ahí, había hecho conciertos también. Y cuento una anécdota, ella preguntó a la gente, ¿verdad?, que pidió que yo le haga la entrevista, que me quería conocer antes, para ver si aceptaba o no la entrevista. ¿Ella? Ella. Ah, claro, saber quién era. Sí, saber quién era. Ajá. Entonces nos encontramos en París un día, ¿verdad?, una mañana, y me dice, vamos a caminar por París. Epa. Y salimos a caminar por París. Y terminamos en un café ahí sobre el Boulevard Saint-Germain, pero antes de eso me lleva al cementerio Montparnasse. Ajá. Y me muestra las tumbas de sus héroes. Claro. Ahí están unos cuantos. Hay unos cuantos. Rimbaud y compañía, creo que... Sí, está Gainsbourg también y, sí, y otros poetas. No sé si el propio Morrison estaba ahí. Morrison está en el Père Lachaise, que es en el otro cementerio. Sí. Hay varios. Sí. En todo caso es... Pero qué curioso, ¿no? Una caminata por el cementerio. Por el cementerio, exactamente. Y empezamos a hablar y en un momento me dice que uno de sus escritores favoritos era Roberto Bolaño. Ajá. Y yo le digo, mi libro favorito es 2666. Y ahí macheamos, ¿verdad? Y empezamos a hablar, terminamos en un café y al final de todo me dice, bueno, en unos días nos podemos encontrar, yo puedo llevar mi guitarra, me encantaría encontrar un jardín para tirarnos en el piso, en el pasto. Sí. Yo le digo, lleva también tu cámara, porque yo sé que vos haces Polaroid, ¿no? Al final de todo ese día, ¿verdad?, de esa mañana que pasamos juntos, me dice, ¿vos sabés cómo se llamaba mi marido? Fred. Sí, claro. Fred de Sonic Wilson, el de MC5. Sí, el famoso
músico. Sí, sí. Una pérdida que ella hasta ahora... Hasta ahora, sí. lo Ella refleja. me dijo así, mi marido. Claro. Su gran amor. Eso está en YouTube. Eso está en YouTube, sí. Se llama cuenta. Mémoires Vives o Vivid Memories. Sí. Está subtitulada a 4 idiomas. Y bueno, y después de unos días nos encontramos, se tira en el pasto y me regala 4 canciones con su guitarra. Y me hace una foto, un retrato con su cámara Polaroid. Así que bueno, es un recuerdo. Por eso te digo, es una condecoración de por vida, ya está. Así mismo es. Pasa muchas cosas porque uno lleva eso para siempre y creo que es importante porque estamos hablando de una personalidad de la cultura muy, muy trascendente hasta tal punto que el Bob Dylan le designa ella para que vaya a retirar su premio Nobel Así es. cuando lo gana el famoso... Además, no está solamente ligada al rock and roll, ¿verdad? Es No. poeta, es dibujante, es fotógrafa, es... Sí, hasta el diseño, no sé, tantas Sí, cosas influyó ella. totalmente. Pero bueno, esa es una parte apenas, una historia parte, muy sí. grande y larga, Freddy, que yo te decía, mira que hasta del Circo Bizarro vamos a hablar. Porque ahí también escuchamos a Patti Smith. En el Claro, claro, y yo decía, lo otro, hay una labor cultural, hiciste un desarrollo muy grande, lo seguís haciendo, pero convengamos que también parte de nuestra formación cultural vino de esos años postdictadura, caía Stroessner, comenzaba una democracia muy, muy blanda, muy incipiente, y la gente también como que se destapaba en Asunción y en el Paraguay, ¿no? Ganó Filisola la intendencia. Exacto. Y tuvimos como una breve primavera democrática. Sí. en Se esos hizo una nueva años. Constitución Nacional. Así es. Se quitaban las leyes liberticidas, o sea, interesante en ese contexto en el cual surge ese lugar que era muy cercano ahí a la estación de ferrocarril, que era el Circo Bizarro. Así es. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Bueno, muchos. El año pasado se cumplieron 30 años. Voy a decir una frase de punk. Del comienzo de su autodestrucción. Desde el primer día. Sí, el primer día. Abrimos, en realidad abrimos para los amigos a fines en diciembre del 94, pero en el 5 de diciembre del 95 se abrió al público. Al público, yo entre comillas, porque no teníamos ni cartel. Y Claro. o sea, era algo Sí. que era un secreto a voces. Sí. Bueno, y pasaron muchas cosas. Yo creo que era un momento, el momento perfecto para abrir un bar de eso, un antro underground, donde Claro. en realidad hacíamos lo que queríamos, poníamos la música que queríamos, etc. Claro. ¿verdad? La decoración también era muy la decoración, ecléctica. sí, ayudados por Carla Ricciardi Me acuerdo. y otros amigos. ¿Tu hermano te acompañó en ese proyecto? Mi hermano me acompañó en esa fecha. ¿Cómo se llama él? Sergio Casco. Sergio. Sergio Casco, Beto Zarza también, ¿verdad? Éramos 4 o 5, bueno, Ana Yala, mi expareja, ¿verdad? Sí. Y bueno, y juntos con un grupo de amigos nos bancamos 2 años y algo ese espacio que nosotros queríamos abrir así, bueno, vamos a divertirnos un rato, 6 meses, 7 meses, después cerramos, pero duró 2 años. Finalmente era también un polo, me acuerdo que lo llevamos allá a los Café Tacuba una noche. Así mismo, El sí, que venía a Asunción se iba ahí a seguir la noche. Sí, Pero sí. no era un lugar de espectáculos, pero ahí No. se iba gran parte del show business y también de la cultura. Sí, sí. De hecho, sí, del arte. Bueno, nosotros entramos en contacto por primera vez con la gente del arte moderno y contemporáneo acá, porque frecuentaban el Circo Bizarro. Claro. Pero también había mucha música. Empezamos a hacer conciertos. Ajá. En uno de ellos, justamente, era creo que a finales del 2005, ¿verdad? Viene Café Tacuba a tocar a Casa Pueblo, me acuerdo. Sí. Y de ahí le llevan al Circo Bizarro y quedan fascinados con eso. Se van las 3 noches que estuvieron acá, van a farrear ahí, no se quedan en Casa Pueblo. La última noche tocaba Shaman. Ah, ¿te acordás de esa Sí, sí. Y entonces Rubén Albarrán, que en esa época se llamaba Cosme, ¿verdad? El Sí, líder Cosme. de Café Tacuba. En otra época era un signo de sí. interrogación nomás ya. Me pide permiso, ¿podemos tocar nosotros también? Claro. Y tocan como 4 temas, ¿verdad? Y es un momento histórico para nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, no nos cobran absolutamente nada. Claro, era por la onda. Era la onda, ¿verdad? Pero además, ahora rápido estoy haciendo una especie de seguimiento. También tuviste el Club de la Serpiente. El Club de la Serpiente, que sí, apareció un año después, tuvo una menor duración, pero bueno, ahí ocurrió un hecho histórico, ¿verdad? El famoso show de Charlie García. Charlie García, que tocó 3 noches, viernes, sábado y domingo. Se fue las 3 noches. Las 3 noches, sí. Eso quedó ya. Ahí a zapar, ¿verdad? O sea, Claro. Yo, vos sabés que esa me perdí solamente porque estaba perdido. Entonces ya ni siquiera pude llegar al Club de la Serpiente, pero
Las anécdotas son fabulosas. Sí, de hecho, sí. Yo estaba atendiendo la barra y pasando música, porque yo era el DJ y también atendía la barra al mismo tiempo en el Circo Bizarro y en el Club de la Serpiente. Sí. Pero esa noche, viernes, me tocó atender la barra del Circo Bizarro. Y apareció y en esa época no, en esa época teníamos esos celulares Motorola, ¿te acuerdas? Claro, los ladrillos. Los ladrillos, ¿verdad? Y era el único teléfono que teníamos ahí, ¿verdad? Y de repente recibo una llamada y me dice mi socio del Club de la Serpiente, ¿sabes qué? Acá vinieron Charly García y su grupo, ¿verdad? Claro. Entonces yo agarro y le dejo a mi hermano y me voy rajando, ¿verdad? Y había una multitud en la puerta y yo casi no entré esa noche. Después así de repente abre así uno de los socios, ¿verdad? Y me ve a mí y me estira. Claro. Porque la gente quería, Charly siempre convocó eso, sí. Gente que quiere estar cerca, aunque sea para mirarlo. Sí. En todas partes donde él va. Bueno, y fueron 3 noches. 3 noches. ¿Sobrevivieron? Sobrevivimos 3 noches. La verdad que en la primera noche, por el tumulto ese, bueno, y estaba llena de gente. El sábado y el domingo fue mucho más tranquilo. Ya fue más tranquilo. Sí. Y estaba María Gabriela Pumer, estuvo las 3 noches con él. La querida guitarrista ya fallecida. Sí. ¿Qué año puede haber sido eso? 1996. 96. Sí. Creo que vino con Mercedes Sosa esa vez. Imagínate que en el medio, claro, yo lo vi en el Sol de América. El Sol de América, sí. Claro, que además él se fue y después de 30 minutos volvió al escenario y habíamos quedado ya 100 por ahí nomás. Y entonces, que se jodan los que se fueron. Tocó una hora más para los que nos quedamos. Personaje, bueno, en el medio, mientras contamos esto, se gestaban muchos problemas. Los intentos de Lino Oviedo, el marzo paraguayo más tarde, a fines de los 90, o sea, pasaban cosas en medio de todo esto. Tengo que hacer la primera pausa, arrancada con lo más light, porque después quiero entrar un poco más en la cultura, en todo el desarrollo de Freddy como un respetado curador de arte también, fotógrafo, investigador, y ahora mismo con una exposición muy importante a 50 años de la gran represión de las ligas agrarias y también estudiantil aquí en 1976. Eso ahora está, hay que aprovechar de ir ahí en el Palacio de Justicia. Vamos a hablar también de esa puesta a la vuelta con Freddy Casco, hoy conversando la noche en Mega TV. Continuamos disfrutando esta noche de conversación con Freddy Casco y estaba repasando, Freddy, tu trayectoria y veo exposiciones en Venecia, Mercosur, Metropolitan Museum de Nueva York, bienales en Europa, América. Has recorrido un largo camino, muchacho. Pero ¿cómo te definís? ¿Como artista plástico, fotógrafo? Artista visual. Sí. Ok. Con algunos énfasis en algunos lenguajes y eso te iba a decir. Algunas pasiones por la fotografía, sobre todo. Claro. Soy un militante de la fotografía. Eso te iba a decir, como que vos partís un poco de la fotografía, muchas de tus propuestas, pero después te vas a varios otros lugares, digamos. Claro, sí. A mí me gusta explorar el lenguaje de la fotografía. Yo empecé, cuando empecé en el arte, porque era cinéfilo, además melómano. Sí. Entonces pero empecé con el videoarte. Me había fascinado ese lenguaje. Yo me acuerdo que mi amiga Paz Encina estudiaba en ese momento cine en Buenos Aires y me muestra las primeras obras de videoarte que ella tenía en su colección y todo eso. Y me dice, Freddy, el video es la verdad, me dice. Y a partir de ahí, estamos hablando del año 96. Claro. Yo todavía estaba en el Circo Bizarro. Claro. Bueno, a partir del 97 se cierra el Circo Bizarro, ¿verdad? Y yo me quedé así con un vacío, ¿verdad? Entonces empecé a acudir al Centro de Estudios Brasileños. A tomar cursos de historia del arte, taller de línea de color y todo eso. Y empecé a explorar los lenguajes contemporáneos que estaban funcionando en ese momento. Y entre ellos la fotografía, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre exploré ese lenguaje con toda la complejidad que significa, ¿verdad? Porque no es solamente una técnica, ¿verdad? No es solamente ni siquiera un lenguaje. Incluso la fotografía es pensamiento también, ¿verdad? También. Qué curioso, ¿no? Porque es un arte que además ya tiene su historia, tiene su tradición. Así es. Y desde ahí. Ahora, interesante es que vos formás parte de una generación que justamente se fue hacia esos sectores. Aramio Ullón, amiga en común. Sí. La propia Paz Encina. Sí. Un poco también Shane Maneglia en la época. Conozco a muchos de tu misma generación que quizás en otro contexto hubiesen escrito
o Así hubiesen mismo. hecho, digamos, algo más formal, como por ejemplo las artes plásticas? Ustedes Así como mismo. que justo la agarra esa revolución tecnológica también del video, Sí, de sí. la explosión de MTV, Claro. de la cultura pop, o sea, una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, mi generación anterior, la generación anterior a la camada de artistas visuales que aparecimos en esa época, entre ellos Claudia Casarino, Bettina Brizuela, Sí. la propia Ana Ayala también, que empezó, Sí. después se volvió una gran diseñadora. En todo caso, nosotros, claro, estamos explorando nuevos lenguajes y eso fue lo que nos insertó rápidamente dentro del circuito artístico local. Claro. Y empezamos a ver otras cosas también, ¿verdad? Y cruzar, porque para mí, en todo caso, ya hablando de mis intereses, ¿verdad? Lo que me interesaba era la transversalidad que ofrecía el arte contemporáneo. Porque yo incluso empecé antes a escribir. De hecho, con Lía Colombino, con mi amiga, ¿verdad? Abrimos Sí. ediciones de la URA a fines de los 90. Claro, comenzando sí. bien. Y Que empezamos con también talleres Lía- de escritura. Tengo que traer la Lía, que también Lía, Sí. por ejemplo, hace una innovación que era en CDs, lectura de sus poemas. Sí, por ejemplo. audiopoemas, claro. Una cosa exactamente. distinta, ¿no? Sí, sí. El El proyecto auricular que hizo con Javier Palma, ¿verdad? Sí, exacto. O sea que también vos tenías ese origen literario primero. Así mismo, claro. Yo venía de la escritura, la poesía sobre todo, y de repente cuando empecé a quedarme sin palabras empezaron a aparecer las imágenes. Ajá. Pero no es que dejé de escribir. Claro, Yo seguí en paralelo claro. ese A ver, proyecto. Freddy, ahí te interrumpo. Con los directores que hablé, con los productores que hablé, me dicen, todo comienza con una historia que contás en un papel o en una computadora. Sí. Ahí está el origen. Después Sí. vamos a ver cómo va a salir eso. Si va a ser Sí, cine, si va a ser video, si va a ser... pero siempre la idea es la que uno piensa y escribe generalmente, ¿no? Así O casi siempre, ¿no? Así mismo. Vos venías de esa tradición ya también. Sí, totalmente. Y después descubro sobre todo las poesías de las primeras vanguardias del siglo XX, sobre todo la surrealista y la dadaísta. Ajá. Y ahí aparecen imágenes literarias, ¿verdad? Y yo me acuerdo, te cuento una anécdota. Lía Colombino en ese momento todavía vivía en Buenos Aires y se iba a un taller de escritura. Y yo, cuando me iba a visitarle, la acompañaba a los talleres, ¿verdad? Y de repente la directora de ese taller me dice, pero lo que vos escribís son más imágenes cinematográficas, entonces haces cine, ¿para qué venía a escribir acá? Me dice. Mirá vos, ya miraba esa... Así mismo, sí. Claro, igual eras un enfermito del cine, de ver películas todo el Sí. día, videos en esa época, Totalmente. alquileres, videoclubes, me acuerdo. Sí. Nosotros, de hecho, teníamos, en la época de antes incluso del Circo Bizarro, ¿verdad? Yo le conocía a Juan Camaneglia. Claro. Y a todo su equipo. Ahí, Sí, sí. Entre ellos también estaba Paz, ¿verdad? Creo que en ese momento trabajaban en Alta, no me acuerdo. Claro, ahí estábamos todos medio nucleados. Sí. Bueno, y nosotros los domingos, en casa, teníamos así, en lugar de ir a misa, teníamos así, teníamos una misa cinéfila. Claro. Entonces Juanca traía los videos, los dos coincidíamos en nuestros gustos. Ajá. Hitchcock, el cine de terror, de clase B, de ciencia sí. ficción y todo eso. Entonces nosotros los domingos hacíamos sesiones de cine donde teníamos una tele ahí y veíamos películas. Qué genial, porque está, si uno, tenemos que hacer el árbol genealógico, porque Martinezzi también estaba ya cerca de ellos, y Aramí estaba cerca de ustedes. Totalmente. Se fue formando una especie de generación que ahora está produciendo resultados, que es muy fabuloso. Pero también participás de proyectos bien fotográficos como El Ojo Salvaje o la creación del mes de la fotografía en Paraguay. Así es. O sea, esa pasión también siempre la mantuviste fuerte ahí. Sí, de hecho de ahí, por eso te mencionaba al comienzo, en el primer bloque, mi militancia con la fotografía. Porque yo en ese momento le había conocido a Jorge Sáenz cuando volvió por segunda vez a Paraguay en el año 2003 y empezó a hacer talleres de ensayo fotográfico. Sí. Y yo ese año empecé a trabajar primero como jefe de redacción y después como editor de la revista Wild. Me acuerdo, linda revista, bien diseñada, bien Era cuidada. una revista de tendencia, estilo y todo eso. Exacto. Y yo le di un lugar a la fotografía. Yo publicaba todos los meses ensayos fotográficos. Ajá. En el año 2008 aparece El Ojo Salvaje, ¿verdad? Jorge me dice, me animo a hacer el mes de la fotografía y quiero que vos hagas conmigo. Ok. Yo ya asistía a los talleres de ensayo fotográfico, había un grupo de fotógrafos y todo eso, pero él me pide a mí que le ayude a hacer el festival El Ojo Salvaje. ¿Era ya digital o todavía
la clásica? Mira, Estaba en la transición. yo fui el último, uno de los últimos en pasarme a la fotografía digital. Mirá vos. De hecho, una de mis series importantes que yo considero, que es Chaco Fantasma, la hice todavía con diapositiva. Años 2006, 2007, Claro. 2008. Recién me animo a entrar en lo digital en el 2009 aproximadamente. Ajá. Entonces había ya una mezcla. ¿Y El Ojo ¿verdad? Salvaje qué era? ¿Una editorial? ¿Un El proyecto? El Ojo Salvaje empezó en los talleres de Jorge Sáenz, terminó como festival Sí. y después devino asociación. Hoy día es Asociación de Fotógrafos del Ojo Salvaje. Ah, mira vos. Sí, es una ONG. Que entiendo. Y en ese mes de la fotografía, ¿a quiénes exponían? ¿A quiénes se convocaba? De hecho, entró rápido en el circuito latinoamericano de festivales de fotografía. Fue un boom que hubo en ese momento. También ayudado porque se empezaron a hacer los foros latinoamericanos de fotografía en San Paulo, organizado por el Itaú Cultural de San Paulo, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, yo ya empezaba a exponer y tenía esta cuestión este activismo con respecto a la fotografía. Me empezaban a invitar afuera y todo eso, entonces yo ahí hacía los contactos y hubo mucha gente, incluso vino un gran fotógrafo mozambiqueño que yo le había conocido en una bienal en Tesalónica, en Grecia, ¿verdad? Y le invité, ¿verdad? Y vino y hizo una gran exposición, me acuerdo, en Paraguay. Y después vino mucha gente de afuera. Qué interesante. Y locales, obviamente, porque Claro. era empujar la escena local de la fotografía y conectar con afuera. Pero también la fotografía, otra vez, te lleva a tu interés actual y hace ya un buen tiempo, junto a mi querido hermano Fernando Allen, Así es. a la revisión de toda esa cultura tan desconocida por los capitalinos, que es la cultura originaria del Chaco, sobre todo, Sí. donde vienen haciendo un trabajo hace mucho tiempo ustedes. ¿Qué es eso? Sí. De hecho, nosotros empezamos, una de las personas que yo cuyo ensayo fotográfico había publicado era Fernando Allen. Yo le conocía a él de nombre, ¿verdad? Como Ajá. fotógrafo. Y ahí empezamos, nos volvimos amigos. Claro. Y yo dije, en un momento yo todavía estaba en la revista Wired en ese momento y le digo, Fernando, vos tenés un acervo fotográfico enorme. Le digo. Enorme, sí. Entonces le digo, mira, te propongo este nombre, Confines del Paraguay. Ajá. Y al comienzo nosotros queríamos hacer una revista parecida, la versión National Geographic Paraguaya. paraguaya, ¿verdad? Claro. Recuperar el archivo fotográfico de Fernando. Fernando y ya había hecho libros con temas sí, de de los naturaleza. 90, sí. Sí. Ya había hecho el libro de piedra sobre las misiones Exacto. jesuíticas. Y le digo, hagamos esto, ¿verdad? Y tratamos de venderle ahí a unas empresas, bancos, todo eso no funcionó hasta que aparecen dos momentos, ¿verdad? Por un lado, Martín Nasta de Texo Sí. estaba haciendo, quería hacer Selección Texo, que era el programa de responsabilidad civil de las empresas Texo. Y yo le propongo que Selección Texo 2, ¿verdad? Que iba a ser en el 2013, sea sobre arte popular indígena de Paraguay. Ajá. Y en ese momento yo también ya estaba empezando mi relación profesional y de amistad también con la gente de la Fundación Cartier de París, Claro. que me habían encomendado a hacer un documental sobre la fotografía latinoamericana de los últimos 50 años. ¿Eso habrá sido que 2010 por ahí? 2013. 2013, ok. 2012, en Sí, sí, realidad empezamos me en acuerdo. 2012 y 2013 Sí. le invito a mi amiga Renate Costa, que también estaba trabajando conmigo en el audiovisual en Maestros del Arte Popular Indígena del Paraguay, a hacer este otro documental. Y ahí, justamente en esa doble función, la Fundación Cartier se entera también de que yo estaba preparando esta exposición para Texo. Y me dicen, el director general me dice, me interesa una colección de arte popular indígena del Paraguay, y ahí empieza Ahí la empieza. larga relación. Ahí hago el punto, Freddy, porque tengo que hacer la pausa, pero realmente es genial cómo se fue construyendo desde aquel chico inquieto, fanático de los videos, del cine y del rock and roll, hasta hoy una persona que está como parte de un grupo impulsando un movimiento cultural muy importante para el Paraguay. Por eso queríamos que venga Freddy Casco hoy. A la vuelta seguimos tocando esos detalles, tratando de abarcar algo que es realmente extraordinario, que es también como una cuestión de identidad, entender mejor qué pasa culturalmente en el Paraguay en este momento. Ya volvemos.
Seguimos hablando con Freddy Casco. Es genial este tipo de entrevistas, Freddy, porque si bien somos amigos y podemos hablar en el búnker, ahí se diseminan todos los temas y terminamos discutiendo si es Spinetta o Lou Reed, ¿verdad? Y acá estamos más ordenados. Quiero saber qué es un curador, a qué se dedica, qué es la curación de un... Curador es un término que viene del derecho romano. Ah, sí. El curator, estaba el tutor y el curator, ¿verdad? El Cierto. curator es el que se hacía cargo de los bienes de gente incapaz o de ¿Cierto? menores de edad. Sí. O que tiene un problema de salud mental, por ejemplo, se le designa un curador. Un curador, exactamente. Entonces, digamos que el arte, ¿verdad? Las instituciones del arte tomaron ese concepto, ese término para instalar dentro, y que al comienzo los curadores eran básicamente conservadores, los que cuidaban, los que curaban una colección determinada. Ajá. Podía ser privada, pública, etcétera. Ah, ya, para que o sea, haga cualquier cosa con eso. Después, a partir de los 70 empiezan a aparecer curadores pensadores que empiezan a hacer teoría. Agregan sí. un elemento. Y una de las figuras importantes es Harald Semann, que es un suizo, que fue así, curador, director artístico de Documenta, de la Bienal de Venecia. Se convierte en una estrella. Qué interesante. Porque, y bueno, y ahí aparecen muchos, o sea, de hecho ya antes había. Bueno, y hoy día la figura del curador es esa mezcla, ¿verdad? Entre alguien que cuida una exposición o una colección determinada, pero también piensa cómo incluir, cómo atravesar eso con pensamiento y no solamente en torno a, la historia del arte, sino también a la antropología, a la política, etc. Qué genial, porque se me ocurre rápido, voy a mi territorio más familiar, que es el productor de un material discográfico. Así mismo, o sea, sí. George Martin no era solamente el que apretaba los botones en los Beatles. Así mismo. Era un artista con ellos. Sí, sí. O un editor, ¿verdad? Un editor. En la música sería más bien un productor. Exacto, sería un productor. Brian Eno, por ejemplo, un gran productor. Pero ahí vamos a otro tema, que Brian Eno también es músico. Es músico O sea también. que el curador también puede ser artista. Sí, sí. Eso se empezó a ver también, fue más lento porque digamos que ese camino, Sí. pero hoy día hay muchos curadores que son artistas Y también. Andy Warhol no hacía un poco de eso también. Andy Warhol, sí, él era más productor, era agitador de la escena. Exacto. ¿verdad? Creaba los happenings, creaba el hecho. Sí, sí, y ideaba películas que otros después dirigían, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De hecho, él le descubre a The Velvet Underground, entre otros. Cierto. Sí, cierto. él les produce, pero sí, yo creo que Andy Warhol estaba entre productor y director de arte, Claro. o artístico más bien, más que de arte. Exacto, iban cruzando esa frontera, Sí. digamos. Qué interesante. Y vos venís haciendo eso ya hace un tiempo también, aquí en Paraguay. Sí, sí. Prácticamente desde el comienzo de mi carrera, por decirlo de una manera artística, bueno, yo empecé a mediados, fines de los 90 con el arte, como te había contado antes, y a comienzos de los 2000 empiezo a hacer primeros trabajos de curaduría, porque me interesaba también eso. ¿verdad? Esta posición, venimos rápido hasta el presente, es la posición que ahora está en el Palacio de Justicia por el tema de los 50 años, la gran represión del 76. Sí. Veo que hay otros nombres también, no es que es una posición tuya solamente. No, porque de hecho a mí me gusta mucho trabajar en colaboración. Bueno, para empezar, la curadora es Lía Colombino, de la muestra. Entonces, ella cuida mi obra, trabaja y también piensa en torno, escribe el texto. ¿Cómo se llama esta muestra? Se llama Pascua Dolorosa. Pascua Dolorosa. O sea, es directo la cosa. Directo, sí. Bueno, porque es una serie que empieza hace 10 años. Entre el 2016 y 2017, yo empecé a intervenir documentos de propiedad de terreno de la zona de Capucú, o sea, Paraguarí, Misiones y todo eso, porque yo había empezado a leer bastante sobre la represión de las ligas agrarias. A mí me pareció muy interesante, no solamente a partir de la fotografía del padre Blanche, que fue uno de los fotógrafos curas que registró la pre-represión y después cuando volvieron, extraordinarias fotos y un acervo valiosísimo, sino también desde otro lugar. Yo escuchaba sobre las ligas agrarias ya casi como un fantasma de los 80, 90, ¿verdad? Se hablaba así, era casi un tabú. Correcto. Entonces, desde ahí empecé a trabajar yo por mi cuenta y después, en el año 2023, me invitan a la Bienal de Cuenca, Ecuador, y ahí se reformula la obra, ya no solamente dibujos, sino también empiezan a aparecer estos pequeños oratorios. Ajá. Entonces se vuelve más complejo. ¿Qué son esos oratorios? Son como pequeñas construcciones. Sí, son los pequeños nichos, altares domésticos que se suelen encontrar en las casas campesinas en Paraguay. Sí.
y que tienen los colores de las casas campesinas, el celeste, el Sí. verde agua, el amarillo, etcétera, etcétera. Rosado de repente. Claro, exactamente, Sí. rosado, hay rosado también. Y en ese sentido, ¿verdad? A mí me interesó tomar eso porque para Pascua Dolorosa, porque las ligas eran ligas agrarias y cristianas. Claro. Y después aparecen otros elementos. Claro, porque, perdón, ahí vos agregás también máscaras, agregás una cantidad de cosas también en la muestra, Así ¿verdad? es. Y la fotografía de mi hijo mayor, Joaquín Casco, Joaquín ¿verdad? Casco. Que nos vamos a Abrancue hace aproximadamente 3 semanas, un mes. Y fue un viaje iniciático para los dos, ¿verdad? Porque Fuerte. Estuve un par de veces. Sí, estar en las ruinas de ese lugar. La prisión está de Abrancue. Muy cargada, muy cargada. Sí. Incluso los policías que hacen guardia me dijeron, acá está lleno de pora, me dijeron. Claro, imagínate. Es un territorio muy cargado, ¿verdad? Me recordó un poco al Stalker de Tarkovsky, esa cuestión así que está ahí. Esa tierra cargada Y simbólicamente. además vos vas con una nueva generación que no vivió eso. Que no vivió eso. Claro, Joaquín nació en el 2002. Claro. Qué interesante. Y todo eso está resumido en la muestra. Así, sí, de alguna manera. Es una muestra pequeña porque el espacio de exposición del Museo de la Justicia no es tan grande, ¿verdad? Pero no necesito más para hablar de ciertas cosas. Sobre todo que, en todo caso, Pascua Dolorosa no es necesariamente un homenaje a los desaparecidos y Sí, a los caídos. a las víctimas de las ligas agrarias, sino también habla del trauma. A partir de ese suceso, de ese acontecimiento trágico en la historia de Paraguay, yo estoy hablando de la cuestión del trauma. Y ahí puedo hablar de otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, nuestros muertos en Paraguay están mal enterrados. Entonces siempre vuelven. Entonces, en un Claro. sentido casi psicoanalítico, Sí. el retorno del trauma, ¿verdad? Sí. Y están mal enterrados porque, porque Nunca terminamos de resolver. los victimarios no han sido juzgados. Claro. Nunca terminamos de resolver. Se habla poco de muchos temas. Los descendientes de los represores están en el poder. Están en el poder. Por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, más bien, el título Pascua Dolorosa hace alusión a ese episodio trágico y doloroso de nuestra historia social y política en el Paraguay, pero también habla de otros lugares. ¿Hasta cuándo está abierta la muestra? Va a estar hasta mediados o fines de mayo. No Ok, estoy hay tiempo, seguro, pero gente. sí, hay tiempo. Hay tiempo, Palacio de Justicia, el Museo de la Memoria está ahí, se puede entrar, acceso libre y gratuito. Sería bueno que vayan también estudiantes, grupos, sería bueno, porque esto tampoco se encuentra mucho intencionalmente en los libros de historia, Freddy. No, de hecho yo hace poco tuve por primera vez acceso al libro de los testimonios de las víctimas Sí. de la Pascua Dolorosa, que publicó Blanche en el 90 y nunca más se reeditó. Exacto. Así que es algo que hay que reeditar, me parece. ¿Viste? Ahí está. Bueno, importante que voy a hacer hincapié porque esto está pasando ahora. Pero quiero también hablar de un poco tus proyectos personales. Aparte de esto que te motivó mucho trabajo, estás pensando en muchas otras cosas para este año, para el próximo. Estuvieron el año pasado en España. Así es, Contame sí. un poquito lo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, de hecho nosotros seguimos con este proyecto Confines del Paraguay con Fernando Allen. Ajá. Donde Inauguraron un lugar también. inauguramos un lugar hace 2 años. El año pasado tuvimos una muestra importante de nuestra colección de arte popular indígena en torno al jaguar, al jaguarete. Teniente Fariña y México. Teniente Fariña y México, exactamente. Claro. Sí, sí. Yo sé porque era la casa infantil de Fernando. La casa infantil de Fernando, exactamente. Ahí Bueno. tenemos nuestra colección y nuestro lugar de trabajo. Eso se puede visitar. Se puede visitar, pero es con cita, porque, Claro. porque como es, no es una galería, Claro. necesariamente es donde está nuestra colección y todavía no tenemos un régimen de apertura periódica. Pero hay confines en Instagram, por ejemplo, en algún lugar. Hay con confines en Freddy Casco. Instagram, sí, sí, sí. Ahí te puede Así es. contactar. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con la plataforma, con Instagram, con TikTok, con Spotify? Y yo Hay soy todo generación un- X Por de eso. la primera camada, así que estoy aprendiendo. Ah, Con las redes sociales lo uso para comunicar. Sí, Claro. En Instagram ahí pueden ver mis imágenes de mis trabajos, de mi actividad y todo eso, más que en Facebook. claro. En todo caso. Figurás como Freddy Casco. Freddy Casco, sí. Ya. Freddy Casco, todo en minúscula, con Pero D, ¿te una parece- D e I latina. ¿Te parece que modificó también nuestra relación con el arte visual todo esto? ¿Lo está modificando? Sí, de hecho, por ejemplo, en fotografía la revolucionaria fue un teléfono. Claro. Sí, por supuesto que sí. O sea, es con sus luces y sus sombras, yo creo que
que las nuevas tecnologías de la imagen y de la comunicación sobre todo han revolucionado para bien y para mal. ¿No es peligroso también la pérdida de la propiedad intelectual, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Hay un nivel de apropiación. Si bien las empresas se protegen, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos comunes estamos menos protegidos por eso, ¿verdad? Y la IA que se agrega al debate también. Uf, ese es todo un tema. Ese es todo un tema del cual yo no conozco mucho. Para mí es ignorancia artificial en mi caso. IA. No obstante, yo creo que es una herramienta. O sea, cuando aparece, por ejemplo, la fotografía digital, los fotógrafos así pegaron el grito al cielo. Se acabó el mundo. Se rasgaron las vestiduras, no sé cosas. Lo mismo cuando aparece el teléfono como... Pero Susan Meisel, por ejemplo, una gran fotoreportera, premio Pulitzer, ¿verdad? Una vez le preguntaron, hace 25 años, para hacer hoy día reportajes, ¿cuál es la mejor cámara fotográfica? Y saca su iPhone, dice. Porque es estar cerca también, ¿verdad? Claro, depende del uso que le des. Vamos a hacer la pausa rápidamente, después hacemos una especie de repaso general de lo que Freddy Casco ha aportado también desde su trabajo intelectual. ¿Seguís siempre como director de la Fundación Texo? Sigo siempre como director artístico de la Ahí Fundación también hay Texo. actividades. Sí, de hecho este año cumplimos 10 años. 10 años. Ahí vamos a hablar un poquito de eso también con Martín y con Dani Nasta, que han hecho también un aporte de gran importancia. Hemos hablado con Dani en este lugar también, vinculado al arte en Paraguay. Acá hasta parece una palabra exótica o elitista y sin embargo es fundamental para entendernos como sociedad. Ya volvemos. Último bloque de esta charla con Freddy Casco, tiempo que resultó escaso porque quedan muchos temas, pero para eso está el búnker. De todas maneras, Freddy, estaba haciendo un repaso. Todo esto que vos contaste siempre tropieza contra un establishment muy duro, contra ministerios de cultura no demasiado abiertos. Se lograron avances. Hay que reconocer que la época de Ticio Escobar fue muy fructífera. Mabel Causarano hizo lo que pudo también. Con Capdevila pudimos hacer algunas cosas, otras no. Hoy no sé cómo está. Pero en Paraguay siempre la cultura es el pariente pobre de las administraciones, ¿no? Así es. De hecho, una de mis críticas desde siempre fue la falta de políticas claras en materia cultural por parte del Estado. En todo caso, cuando hay una política cultural, siempre está ligado a ideologías, ni siquiera ideologías, a cuestiones, a intereses del poder de turno, ¿verdad? No siempre se da el caso. Yo creo que a partir de la aparición de la Secretaría de Cultura, gracias a la ley que creó Ticio Escobar y que se aprobó y que él fue el primer realmente ministro ejecutivo de Cultura, se pudieron implementar nuevas prácticas en torno a las políticas culturales del Estado. No obstante, desde siempre, las iniciativas privadas fueron las más fuertes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el Museo del Barro es un museo privado. Claro, exacto. Es una fundación. Y todas estas fundaciones de los bancos y compañías son las que más han impulsado. Itaú también, y la Fundación Texo. Pasa en otras disciplinas, la Fundación Pro Ballet, está la Sociedad Sinfónica, o sea, siempre tuvo que haber una presencia privada, ¿no? Incluso sin haber ley de mecenazgo. Claro. Porque en otros países donde florecen las fundaciones, existe la ley de mecenazgo, de exención impositiva, etcétera, etcétera, de estímulo a las empresas para trabajar, para que su programa de responsabilidad social rinda más frutos. Pero vos sabés, Freddy, mejor que yo, que hay una tendencia también regional a decir, no, el arte no tiene porque está subvencionado. Vos sabés que en la tendencia neoliberal. Exacto. Y acá está permeando también eso. Yo tengo conocidos que me dicen, no, está bien. ¿Por qué el Fondec va a tener que dar plata para hacer un libro, una película, un disco? Pero eso ha construido la base cultural de países muy poderosos, como el caso de Brasil con su cine, por ejemplo, ahora, o como el caso de Chile, Argentina en su momento. O sea, acá ni siquiera comenzamos el proceso todavía. Lo que nos separa a nosotros de los monos, bueno, somos monos parados, ¿verdad? Pero lo que nos separa en todo caso de los animales es el darle sentido a la vida.
Y eso no sería posible sin la cultura y sin el arte. Entonces, como dijo María Betania, el arte existe porque la vida no es suficiente. Me encanta. Pero un Estado tiene que involucrarse, por supuesto, en esa tarea. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, uno de los países con los que más relación tengo fuera de Paraguay, que es Francia, el Estado ahí está. Claro. Está muy presente. Bueno, en Brasil mismo, ¿verdad? Estamos hablando de un faro de la cultura mundial. Totalmente, el Estado está presente en todos lados. Los grandes museos, con algunas excepciones que ahora empiezan a aparecer, bueno, la Fundación Cartier tiene 40 años, pero Louis Vuitton ahora aparece. Claro. Están apareciendo algunas fundaciones en pero Francia, pero suman. Los grandes museos siguen siendo... en Francia son todos del Estado. Claro. Con apoyo. Incluso ellos tienen programas de adquisición de obras que le compran a galerías, no directamente a los artistas, porque de esa manera el Estado también fomenta el mercado del arte. Claro. Eso pasa en Francia. Mira que sus sociedades muy capitalistas como la americana también siempre hicieron de todo lo americano, pero sus museos siguen siendo también de los mejores del mundo. Así mismo, O sea, el Metropolitan, ¿verdad? El Metropolitan, El MoMA. El Guggenheim. Sí. O sea, ellos podrán discutir muchas cosas, pero sí, el tema cultural lo preservan y lo estimulan. Acá todavía estamos. En todo caso, también, querido Freddy, es peligroso porque acá, como hay siempre un retorno, volviendo al tema de la Pascua Dolorosa, sí, como hay siempre un retorno a los viejos fantasmas, como nunca terminamos de enterrar a nuestros muertos, sí, esos sectores más represivos están ahí también sobre la cultura. Totalmente, absolutamente. Yo creo que de hecho la cultura y lastimosamente casi lo más interesante que tiene Paraguay, que es su cultura popular, ha sido muy instrumentada. Claro. Por los poderes de turno, ¿verdad? Claro. Entonces, yo puedo hacer una diferencia entre política de gobierno, que está más ligado a la propaganda y a los intereses de algunas personas o de algunos poderes, sí, y política de Estado. La política de Estado debe continuar. Por ejemplo, en Brasil, las políticas culturales no fueron necesariamente mermadas por las dictaduras. Claro, siempre hubo. Siempre estuvo las colinas de arte, siempre estuvo... Sí, sí. O sea, digamos que fue afectada, pero no de una manera... O en México, por ejemplo, ¿verdad? El PRI implementó políticas de Estado más allá de sus intereses políticos. Claro, con vaivenes. Quizás también, y esto quiero reflexionar contigo en la última parte, quizás no tener una política cultural de Estado es una forma de hacer política de Estado. Totalmente. Con respecto a este tema, ¿no? Claro, por eso yo no creo, por ejemplo, yo soy apolítico. El que dice que es apolítico es político en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Ahora, Freddy, aún así no se pudo detener, por ejemplo, el proceso que iniciaron otros, me incluyo un poquitito ahí, que fue el tema de la Guarania. En la Guarania ya era imposible detener ese proceso de reconocimiento que tuvo en la UNESCO y la revalorización de un comunista apátrida como Flores, ¿verdad? Sí, o sea, esas cosas tienen más fuerza que cualquier actitud represiva, ¿no? Lo que duele es que el partido que le exilió a Flores es el que ahora le está reivindicando, ¿verdad? Bueno, pasa igual con Roa Bastos, ¿verdad? Claro, con muchos, ¿verdad? Ha pasado con muchos. Pero, claro, pero lo positivo es que no se puede evitar. Exacto. La fuerza de esa literatura o la fuerza de este cine también, ¿cierto? Que hoy estamos viendo, Marcelo Martínez y Paz Encina y otras personas, ¿verdad? No pueden evitar y le tienen que dar el reconocimiento porque tienen reconocimiento internacional. Aún así, vos que viajas mucho, estamos muy lejos todavía de otras realidades, inclusive regionales, en cuanto a apoyo a la cultura en Paraguay. Sí, bastante lejos, bastante lejos. De hecho, Paraguay es uno de los países más atrasados con respecto a apoyos a la cultura, ¿verdad? Y hay varios factores que mencionamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Porque vos ya sos generación intermedia también, ya nosotros ya estamos llegando a medio siglo, algunos ya pasamos, y vienen los chicos atrás. A mí me entusiasma que ahora tienen más plataformas donde expresarse. Es como que se abrió mucho. Antes tenías que tener una galería, un amigo crítico de arte. Ahora hay chicos que de repente te sorprenden trabajando en su pieza con un tutorial y hacen música, por ejemplo. A mí, de hecho, con respecto a las artes visuales, me sorprendió mucho la generación que surge en los últimos 10, incluso podría decir 15 años, con respecto a nosotros. Nosotros en los 90, comienzos de los 2000, éramos poquitos. Claro. Éramos muy pocos, ¿verdad? Hoy día hay mucha gente
joven trabajando seriamente lo que es el arte contemporáneo. Y eso es algo que a mi generación intermedia, como decís, me estimula mucho para seguir. Y yo eso lo he visto no solamente en tanto artista, sino también en tanto gestor cultural y en tanto curador. Y todo eso. O sea, ¿Nunca te dijeron, Freddy, pero esto que no vas a vivir? ¿Tenés que ser abogado? ¿Tenés que ser... vos de una familia de aseguradores? Sí. ¿Tenés que... traerme un título, algo más? No Sí. puedes estar sacando fotos y pegando la pared. ¿Te habrán dicho alguna vez? sí, y yo les llevé el título a mis padres de abogado. Y bueno, cumpliste esa parte. Yo cumplí esa parte y después me dediqué a otra cosa. Uno tiene que hacer lo que uno siente que tiene que hacer. O sea, te vas a morir como artista, como actor, como lo que sea. Te vas a morir de hambre, ¿verdad? En ese sentido. Si uno lo hace con pasión, con honestidad, uno vive de eso. De cualquier manera uno encuentra. Aún en Paraguay se puede. Aún en Paraguay no es fácil, es muy complicado. Pero la producción simbólica es algo, en un sujeto, ¿verdad? Es algo que no puede evitar. O sea, yo no tenía otra salida. O sea, yo como abogado hubiese sido un fracaso, ¿verdad? Entiendo. Nunca me hubieses contratado a mí como defensor. Es posible que estaba preso ahora. No, pero por lo menos hablaríamos mucho de música. No, te decía esto porque este programa también después se difunde en plataformas y muchos chicos que están ahí en esa duda abdican, desertan. Sí. Bueno, Paraguay es un país que nos estimula mucho. Que empuja hacia eso. Que empuja hacia eso. No obstante, los creadores en todas las áreas de la creación, ¿verdad? Que siguen, ¿verdad? Es porque es una fuerza mayor. Una fuerza mayor en el buen sentido, ¿verdad? Claro. Es algo que les impulsa a eso, y eso es lo que me pasó a mí, le pasó a mucha gente, ¿verdad? Entonces, no hay que hacer caso de esos consejos que dicen te va a morir de hambre, lo que sea. No. La persona que siente esa fuerza de crear es lo que le va a hacer sobrevivir, no solamente físicamente, sino simbólicamente también en este mundo. Claro. Interesante como mensaje, ya cerca al final. Ya llegamos a la edad que damos ahora así consejos de abuelos con Freddy. Sí, entonces, tal cual. chicos, fuerza, sigan adelante. Así nomás también vimos el nacimiento de un rock nacional que hoy ya tiene más presencia sólida, que tiene un documental, Así mismo. que tiene una historia que Sí. contar Sí, y que tiene hasta un sistema comercial de subsistencia, ¿verdad? Cuando era casi una cuestión de soñadores hace 30 años. Totalmente. Yo jamás me hubiese imaginado que íbamos a tener, por ejemplo, una historia del rock nacional Claro. hace 30 años cuando tenía el Circo Bizarro. Sí, ¿verdad? claro. Hoy día tenemos. Hoy la tenemos. Y es por algo, porque está vivo, está fuerte, ¿verdad? Bueno, reitero la invitación entonces, Pascua Dolorosa, ahí en el Palacio de Justicia. Veo que estas exposiciones, Freddy, no son el cuadrito pegado por la pared, a veces son instalaciones. Son instalaciones. Hay una cantidad de elementos. Y como te decía, en colaboración en este caso con fotografías de Joaquín, ¿verdad? Y del taller de artesanía de José Escobar, que fue el que trabajó las máscaras que están en los oratorios. Claro, genial. Que son las máscaras del Cambarangá, como una metáfora de la alteridad, ¿verdad? Porque el campesino, en este caso, para el poder político de la época, era el otro, ¿verdad? El enemigo, en su propia tierra. Ya, claro. Mira vos, me quedo pensando también que en Texo hay charlas también, hay formación, hay una cantidad de... Pueden acercarse también a Texo, también están en las redes sociales directamente contactar, ¿no? Tenemos Contar el Arte, que es la entrevista que hago todos los meses en la Fundación. Así que ahí también pueden acercarse gente, porque es importante encontrar esto como una manera de entendernos mejor como sociedad, incluso con nuestras limitaciones y problemas también. Freddy, disfruté mucho de esta charla, queda mucho para hablar, pero eso será ya en un ámbito más privado. Un saludo a la querida Rocío Robledo, a quien tengo que invitar también en su carácter de música, Así mismo. con sus proyectos, a quien queremos mucho. Así que un abrazo para ella también. Le paso. Y lanzará un disco próximamente. Van a estar presentando Sí, agua. sí. Entonces, tengo que traerla a Rocío Robledo. Así Pero es. independientemente de su relación con Freddy, porque si no van a decir que ya soy un poquito más chirulo. Una broma interna. Gracias, Freddy, por venir, en serio. Gracias, Mario. Un abrazo. Gracias a ustedes. Y esto es muy útil, gente, para que pensemos en una sociedad distinta en la cual a través del arte también seamos más tolerantes, más abiertos mentalmente y entendamos de que la democracia fundamentalmente funciona también pensando el arte en términos de libertad. Gracias y buenas noches.